terminamos en dos secciones. Atendimos la primera parte de alumnos de 7 a 9 y después de 9 a 11 atendimos la segunda parte de alumnos. Entonces, mañana parece ser que ustedes van a tener una reunión, pues ahí vean toda la problemática que implica regresar a clases presenciales, pues hagan ver ahí su opinión, sus comentarios, y bueno, pues ya tomarán una decisión, pero ustedes como estudiantes tienen representantes en Consejo Técnico y Consejo Técnico es quien finalmente emite los comunicados oficiales que vamos a respetar los profesores. Entonces, finalmente, si se nos da la indicación de regresar a clases presenciales, lo vamos a hacer, chicos. Entonces, ahorita de momento lo último que tenemos es ese comunicado para que regresemos a clases presenciales en la semana que empieza el 18 de abril. Entonces, la siguiente clase, bueno, con ustedes será en línea, después viene Semana Santa y regresando de Semana Santa, si seguimos con ese comunicado de Consejo Técnico, la idea es regresar a clases presenciales. ¿Sí, chicos? Entonces, pues ya mañana veremos qué decisión toman ustedes y en función de eso, si sale algún comunicado, algún ajuste, pues ya lo revisaremos. De hecho, en ese comunicado ya también se maneja que los extraordinarios ya van a ser presenciales. ¿Sale, chicos? Entonces, para que estén al pendiente y bueno, si tenemos que regresar a las clases presenciales, pues ya nos tendríamos que estar viendo el 18 de abril en el laboratorio. Y bueno, este es un grupo también numeroso, tendríamos que platicar la maestra y yo. Entonces, la siguiente semana, antes de irnos de vacaciones, si seguimos con el mismo comunicado que ya maneja de manera obligatoria el regreso a las clases presenciales, ya les indicaremos cómo le vamos a hacer para trabajar en este grupo. Sí, chicos, pero bueno, ahorita de momento eso es lo que tenemos, el comunicado oficial para el regreso el 18 de abril. Entonces, pues ahorita de momento no sé si tengan algún comentario, nos esperamos después de su asamblea y platicamos la siguiente semana para ver en qué acuerdo terminamos todos los a quien nos atañe este horario del grupo de laboratorio de química analítica 2. ¿Sí, muchachos? Bueno, entonces, pues nos vamos a esperar para hacer la discusión de esto la siguiente semana. La siguiente semana todavía es clase en línea y pues ya comentaremos en función de lo que pase mañana y lo que surge en la semana, cómo nos vamos a organizar. ¿Sale, muchachos? Entonces, vamos a ver la práctica del día de hoy. Vamos a buscar también, chicos, antes de que empiece con la práctica, el no afectarlos. Entonces, si regresamos a clases presenciales, vamos a comenzar primero por enseñarles el manejo del material de vidrio, el manejo de los potenciómetros, las balanzas. No crean que vamos a empezar de lleno con las prácticas, vamos a empezar para que pues ubiquen cómo se pide material, el reglamento de laboratorio, vamos a irnos despacio. La finalidad es que aprendan y además ya la mayoría de las prácticas ya se evaluó en línea, que por cierto también hay un examen que ya se hizo y no les hemos dado la calificación, a ver si terminando la clase el día de hoy les habilito sus calificaciones de examen para que las revisen. Yo creo que sí las voy a habilitar y les voy a pedir entonces al final de la clase, si se me olvida, que me recuerden que les habilite la parte donde pueden ustedes revisar su calificación para que vean la calificación del examen y bueno, lo que voy a hacer ahorita es habilitarles el previo del día de hoy. Estaba revisando las calificaciones. Hay de todo, hay personas que aprobaron, hay muchos 5. Ahorita vemos. Hay muchos 5. Ahorita habilito ahí. La mayoría, si hacemos un promedio,
Yo creo que el grupo anda como en un 5 de calificación del previo de hoy. Déjenme habilitarles la calificación. Listo, entonces díganme si ya lo pueden ver. Si pueden revisar su calificación, chicos, para que me digan de favor. Espero que no tengan problema. Sí, ya se ve. Salieron un poquito bajos. Vamos a ver por qué. Bien, entonces, ¿alguien me puede decir cuál es el analito que vamos a determinar el día de hoy? El hierro 3 más. Hierro 3. Sí, muchas gracias. Entonces, déjenme. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Entonces, Sergio me dijo que el analito a determinar el día de hoy es el hierro 3. Recuerden que el analito es la especie de interés que deseo determinar. En este caso, el analito es hierro 3. ¿Ok? Y el método por el cual voy a cuantificar hierro 3, ¿cuál es? Una gravimetría, una valoración. Una valoración potenciométrica. Ok, una valoración potenciométrica. Muy bien, muchas gracias. Y en esta valoración potenciométrica, ¿quién es el valorante? El EDTA. El EDTA, muy bien. ¿Cuáles son las condiciones impuestas de trabajo para hacer la valoración? Hay un amortiguamiento de pH a 2.4. Ok. Correcto. Y entonces, la técnica o el instrumento que voy a ocupar, la técnica instrumental es una potenciometría. Van a utilizar un potenciómetro y ese potenciómetro pues requiere de electrodos para hacer una medición. Esa medición que voy a realizar en el sistema va a ser una lectura. ¿De qué es la lectura? ¿De pH? ¿De qué? ¿Qué respuesta me va a dar ese potenciómetro? ¿De qué? Cuando yo mida el potenciómetro, ¿qué voy a medir? Un potencial eléctrico. Así es, un potencial. Y para medir ese potencial, ¿qué tipo de electrodos se conectan a ese potenciómetro?
Un combinado de platino. Así es de platino. Este es el electrodo indicador, el electrodo de platino, y tiene una referencia que seguramente es el electrodo de calomel saturado. Como dice su compañera, es un electrodo de platino donde el electrodo sensible a los cambios de potencial es el platino, y hay una referencia, por eso es combinado, es como un helado combinado, donde tenemos la parte del electrodo indicador, que es el sensible a los cambios de potencial, y la referencia. Así es. Muy bien, chicos, entonces esto es lo que se va a realizar el día de hoy. Se va a determinar hierro 3 por una valoración potenciométrica, donde el valorante es EDTA, las condiciones químicas adecuadas para llevar a cabo esta valoración son bajo un amortiguamiento de pH de 2.4, y como vamos a realizar una potenciometría, se utiliza un potenciómetro con un electrodo combinado de platino, donde se mide potencial, que es la respuesta que ustedes van a ir graficando. Esta es la respuesta en función de los mililitros de valorante. Esta es la curva de valoración. En una curva de valoración, yo sigo una señal, puede ser el pH, en este caso la respuesta o la señal es el potencial en función de los mililitros de valorante. ¿Sí queda claro todo esto? Sí. Perfecto. Bien, ahora, ¿de qué tipo es la reacción que se va a llevar a cabo? Porque hay una reacción de valoración, entonces esa reacción de valoración tiene asociada una ecuación, ¿verdad? ¿De qué tipo es la ecuación de esa reacción de valoración? ¿Podría ser redox? Redox, porque miden un potencial, ¿verdad? Por eso piensas que es redox. Sí. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Otra idea? Su compañera dice, es redox porque vamos a medir potencial. Voy a medir potencial. Entonces, la ecuación debe ser redox. ¿Seguros? Más bien sería una semireacción redox, ¿no? Una semireacción. ¿Por qué una semireacción? Porque solamente se produce el intercambio del electrón. Perdón, es una reacción complejométrica, profesora. Ok, Roldán. ¿Tú misma fuiste la que dijiste redox? Sí. Y ahora ya le cambiaste a complejos. Una combinación. Pues no es redox, no es semireacción, y efectivamente es una reacción complejométrica. Aquí está, ¿entre quién? Entre el EDTA y el hierro 3. Fíjense, el analito es hierro 3, el valorante es EDTA. Entonces, si analizo el hierro 3 a una condición de amortiguamiento con el EDTA, a esa condición de amortiguamiento, pues se forma el complejo hierro-EDTA. Entonces, efectivamente es una reacción complejométrica. La ecuación química, entonces, que voy a escribir es una reacción donde se forma un complejo entre el hierro 3 y el EDTA a ese pH de 2.4.
Y entonces, ¿cómo es que se mide un potencial si es una reacción de complejación? Entonces, ¿por qué se puede medir un potencial? Si la reacción es de complejación. Fíjense, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Ustedes van a tener aquí en la disolución hierro 3. Ahorita vemos cuál es la especie representativa a ese pH de 2.4. Por eso le pongo aquí una comita. Esta es la especie generalizada. Ya le pondremos la especie representativa cuando por medio de una escala determinemos en función de las especies que pueden estar presentes a este pH de hierro 3, cuál es la que predomina a ese pH. Y entonces aquí van a tener EDTA en la bureta, que al caer aquí hará que se forme el complejo hierro-Y. ¿Sí? Hierro más EDTA, hierro-Y. Ahí está, se forma el complejo. Entonces ustedes aquí van a tener inmersos los electrodos o el electrodo combinado conectado acá al potenciómetro y van a ir midiendo un potencial de equilibrio. Aquí lo que va a ir cambiando en este sistema es la concentración de hierro 3. Conforme yo agregue DTA, se va formando el complejo hierro-Y. Este sigue siendo hierro 3. Este de aquí sigue siendo hierro 3. No cambia su estado de oxidación, es una reacción de complejación, donde el metal es el hierro 3, el ligando es el EDTA y se forma el complejo entre el metal y el ligando. Hierro-Y, este sigue siendo hierro 3, no cambia el estado de oxidación. Entonces, lo que va a ir variando es la composición de hierro 3. Al inicio va a haber una alta concentración, si aquí agrego EDTA, a volumen 0, pues hay una alta concentración de hierro 3. Conforme le voy agregando EDTA, esta concentración va disminuyendo. Hasta que en el punto de equivalencia se termina el hierro 3. Y después del punto de equivalencia, pues ya no hay hierro y se agrega un exceso de EDTA. ¿Sí? Entonces, al inicio hay una alta concentración de hierro, este va disminuyendo, se termina, ya no hay, y se agrega el exceso del EDTA. Entonces, a lo mejor si pensara en un electrodo que mide la concentración de hierro total, podría pensar, si fuera un electrodo selectivo para hierro, que entonces podría ir siguiendo la concentración de hierro. Al inicio tendrían una concentración alta y va a ir disminuyendo hasta que pues se termina y sigue sin haber hierro. Entonces, podríamos a lo mejor pensar en un electrodo selectivo para hierro, pero no, estamos midiendo potencial. ¿Cómo es posible que pueda seguir esta valoración midiendo potencial si es de complejación? ¿Qué más hay en este sistema, además del hierro 3? ¿Qué decía su práctica? El hierro 2 más. Así es. Entonces aquí se agrega el hierro 2, que también a esas condiciones de amortiguamiento, bueno, tendremos que revisar cuál es la especie representativa, pero también hay hierro 2. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ustedes recuerdan la expresión de Nernst,
establece que el potencial que se mide, potencial al equilibrio, el que está midiendo el potenciómetro, es igual a potencial normal de un par. En este caso, ¿cuál es el par? Hierro 3, hierro 2. Y este va a ser un potencial condicional, porque vamos a hablar de un pH, y entonces este potencial que se mide de equilibrio es el condicional para estas especies. Más 0.06 o 0.05916 a 25 grados entre 1, porque en este proceso de hierro 3 a hierro 2 hay un electrodo. Perdón, hay un electrón, aquí está. Y este está multiplicado por el logaritmo de la especie que actúa como oxidante. Esta es la especie que actúa como oxidante, hierro 3, entre la especie que actúa como agente reductor, que es el hierro 2. El hierro 2. Entonces, ya con esta expresión de Nernst, díganme por qué es posible medir un potencial cuando la reacción es de complejación. Y aquí ya está prácticamente la respuesta en la tablita. Por la diferencia de potencial entre el hierro 2 y el hierro 3. Ajá, primero que nada, porque tienen un par conjugado, en este caso es el par hierro 3, hierro 2. Si ustedes no le ponen o no le agregan aquí hierro 2, no pueden medir el potencial porque se necesita el par. Entonces, tenemos el par hierro 3, hierro 2. Y luego, ¿por qué va a haber una diferencia de potencial? Porque la concentración de hierro 3, ¿qué va a pasar con la concentración de hierro 3? Va a ir disminuyendo. Esta concentración se va a ir modificando. Al inicio, a volumen cero es alta, pero conforme le agrego el EDTA, esta concentración va a ir disminuyendo, por lo tanto, este potencial va a ir cambiando. Conforme yo le agregue EDTA, esto va a ir disminuyendo, va a ir cambiando el potencial que yo mida. Y entonces voy a poder hacer un gráfico del potencial condicional en función de los mililitros de EDTA, que es el valorante. ¿Y qué le va a pasar al potencial? ¿Va a aumentar o va a disminuir? En el transcurso de la valoración. Va a ir aumentando, ¿no? ¿Por qué va a aumentar? Si la concentración de hierro 3 disminuye. ¿Aumenta o disminuye? El potencial disminuye. Eso. Entonces va a ir disminuyendo el valor del potencial. Si al inicio tienen un valor, como esta concentración de hierro 3 va a ir disminuyendo, el potencial va a ir disminuyendo. ¿Sí estamos de acuerdo o hay alguna duda hasta aquí? Pero es la concentración de hierro 2, ¿verdad, profesora? La que va disminuyendo es la de hierro 3. Ok, sí, es que... Sí, gracias. Okay. Bueno, ¿por qué sé que la concentración de hierro 3 es la que va a disminuir y no la de hierro 2? Vamos a ver las diapositivas y ahorita les explico. De estos dos hierros, los dos forman complejos con el EDTA. Los dos forman y los dos tienen constantes. Porque el hierro 3 es el que reacciona primero con el EDTA. Si están los dos presentes, el hierro 3 y el hierro 2, ¿por qué el hierro 3 reacciona primero con el EDTA? ¿Cuál sería la razón? Bueno, vamos a ver, chicos. Esta práctica es la cuantificación potenciométrica de hierro 3
que va a estar en forma de una sal, que es el sulfato férrico amoniacal, aquí tenemos hierro 3, en presencia de hierro 2. Acuérdense que necesitamos tener el par hierro 3, hierro 2 para que se lleve a cabo la medición del potencial. Entonces, la valoración es de tipo complejométrica, pero necesito la presencia de hierro 2 para poder medir un potencial. El valorante es el EDTA y las condiciones a las que se va a llevar a cabo esta valoración son a pH 2.4. Entonces, el objetivo de la práctica es que además de saber cuantificar hierro 3, este es mi analito, en presencia de hierro 2, ¿para qué necesito el hierro 2? Para que se tenga el par hierro 3, hierro 2 y se pueda medir un potencial, ¿sí? Por eso es importante la presencia del hierro 2. A pH 2.4 y que por medio de la valoración complejométrica con el EDTA, ustedes puedan saber la relación estequiométrica y cuantificar, ¿sí? Y esto nos va a dar como resultado una curva de valoración donde van a tener en el eje de las Y's el potencial condicional que van a ir midiendo, que es de equilibrio, en función de los mililitros de valorante. Entonces, esta sesión para cuantificar hierro 3 se realiza midiendo el potencial. Entonces, como breve introducción, se va a analizar hierro 3 en presencia de hierro 2 y acuérdense que esto es para generar un potencial a un amortiguamiento de pH 2.4 y como va a ir disminuyendo la concentración de hierro, va a ir cambiando el potencial, lo cual me va a permitir seguir la variación de la actividad solo del hierro 3. Y para seguir esa variación se utiliza un electrodo de platino combinado, donde el platino es el electrodo indicador. En la parte experimental se utiliza EDTA, que se coloca en la bureta, ya que es el valorante, a una concentración 10 a la menos 2 molar. Y se prepara primero una mezcla donde hay hierro 3 y hierro 2. Se colocan 4 mililitros de esa mezcla, luego 2 mililitros de una solución buffer, donde se impone un pH de 2.4. Es que aquí se está tapando el 2.4, déjenme con la pipeta, ahí está. Entonces, un pH de 2.4 y al final la suma de los 4 mililitros de la solución que contiene a hierro 3 y hierro 2 más los 2 de buffer me dan un volumen total de 6 mililitros, donde la concentración de hierro 3 es 10 veces más concentrado con respecto a hierro 2. Entonces, si me dijeran, hace rato usted nos preguntó que cuál era la primera reacción que se iba a llevar a cabo, es decir, la reacción más espontánea, si la de hierro 3 con EDTA o la de hierro 2 con EDTA. Hay dos razones principales para decir o para establecer que la reacción que se lleva a cabo es la primera en llevarse a cabo es la de hierro 3 con EDTA. ¿Cuáles son las razones por las que la reacción más espontánea es la de hierro 3 con EDTA? Primera razón, la concentración de hierro 3 es mucho más alta que la de hierro 2. Si se fijan, la concentración de hierro 3 es 10 veces más con respecto a la de hierro 2. El hierro 2, de hecho, nada más una pequeña cantidad para que se cumpla el requisito de que esté presente para poder tener el par hierro 3, hierro 2 y poder calcular. La reacción más espontánea
y para hierro 2 con EDTA de 10 a la Profesora, 14. Mande. perdón, es que a varios de nosotros creo que se nos trabó desde hace un rato, hace como 30 Dígame, ¿desde segundos, dónde? lo último. A ver, dígame. Estaba en la diapositiva anterior todavía. ¿Está? Sí, ¿O antes? no, en esa, sí. Perfecto, sí, porque empecé a ver mi internet inestable y dije, a ver si me Profesora, dice. a mí se me fue la luz como 3 minutos y me quedé en el objetivo de la práctica. Ahí. Ajá. No se preocupe. Sí. Sí, miren. Entonces, el objetivo, bueno, es cuantificar hierro 3 y es importante tener la presencia de hierro 2 para poder generar ese potencial, porque necesitamos el agente oxidante y el agente reductor, en este caso el par, hierro 3, hierro 2. Y el hierro 2 se le va a agregar una pequeña cantidad, nada más para cumplir el requisito de que haya hierro 2 en el sistema. El pH es 2.4, la valoración es complejométrica con EDTA y se va a medir potencial. Como introducción, les mencionaba que se hace la determinación de hierro 3, aquí está un poco repetitivo, se genera el potencial por la presencia de hierro 2, con un amortiguamiento de pH de 2.4, de tal manera que solo vamos a seguir la variación de la actividad del hierro 3, porque es el que reacciona con el EDTA, es la reacción más espontánea. Y aquí el electrodo que es indicador a la concentración de hierro 3 va a ser el electrodo de platino. Y aquí está la parte experimental. El EDTA es el valorante, su concentración es 10 a la menos 2 molar. Se utilizan 4 mililitros de la mezcla que contienen hierro 3, hierro 2, 2 mililitros de un buffer de ácido sulfúrico a pH 2.4 y al final, en el volumen total, en los 6 mililitros, la concentración de hierro 3 es 10 a la menos 2 y la concentración de hierro 2 es 10 a la menos 3 molar. Entonces les decía hace rato, si yo les pregunto que por qué es más espontánea la reacción de hierro 3 con EDTA que la de hierro 2 con EDTA, hay varias razones. Una de ellas es que el hierro 3 está más concentrado, está 10 veces más concentrado el hierro 3 con respecto al hierro 2. Pero la razón principal de por qué es más espontánea la reacción de hierro 3 con EDTA es por los valores de las constantes. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí me han escuchado bien? Sí, proba. Perfecto. La constante de formación del hierro 3 con el EDTA, como vemos aquí, la constante de formación es 10 a la 25.1, mientras que la constante de formación de hierro 2 es 10 a la 14.3. ¿Sí? Entonces, si el EDTA lo hacemos reaccionar este hierro, acuérdense que está en la mezcla, este está a una concentración 10 a la menos 2 molar y este está 10 a la menos 3 molar. Bueno, ya vimos que por concentración este tiene una concentración más alta, pero por espontaneidad aquí en la escala, ¿qué constante es más grande? ¿La de hierro 3 con EDTA o la de hierro 2 con EDTA? Y aquí están, de hecho, los valores para la formación de los complejos. ¿Cuál es la constante mayor? ¿Hierro 3 con EDTA o hierro 2? Hierro 3. Hierro 3. Hierro 3, esta constante de equilibrio es mayor
esta, la de hierro 3, le voy a poner así, es mayor que la constante de equilibrio de hierro 2, EDTA. ¿Sí estamos de acuerdo? Este delta es más grande. Este delta, 10 a la 25 es más grande, un valor más grande que 10 a la 14.3. Entonces, por espontaneidad, el hierro 3 con el EDTA tiene una constante de equilibrio mucho mayor. Entonces, primero se lleva a cabo esta reacción entre el hierro 3 y el EDTA, y son dos razones, ¿eh? Primero, la constante de equilibrio, este es mucho mayor, y luego la concentración, esta también es mucho mayor. Entonces son dos razones, la constante de equilibrio y la concentración. Esta especie, hierro 3, está más concentrada que hierro 2, ¿sí? Pero esta es la más importante, la de la constante de equilibrio. Ok, entonces, esta es la primera reacción que se va a llevar a cabo, porque resulta que el EDTA también forma complejos con el hierro 2. Pero nosotros vamos a seguir la valoración más espontánea, que es hierro 3 con el EDTA. Y les decía, va a ir disminuyendo la concentración de hierro 3. ¿Qué pasó, Sergio? Y aquí no tendría que ver también el pH de amortiguamiento, Sí. con el hecho de que no se forme el complejo, bueno, en este caso de hierro 2 más y se forme el de hierro 3 más. Sí, es lo que también ahorita vamos a revisar. Voy para allá. Ah, ok. Sí, claro que sí. Es muy importante el amortiguamiento. Esto lo estamos analizando solo con las constantes termodinámicas, todavía sin considerar el efecto del amortiguamiento, como dice Sergio. ¿Qué va a pasar cuando ahora afectemos a las especies con el amortiguamiento? Fíjense. Con el amortiguamiento, entonces, si de por sí esta constante con respecto a esta es mucho más grande, ahora el hecho de que nosotros amortiguemos a las especies, pues van a hacer que la concentración de estas especies disminuya, la concentración de la especie libre va a disminuir. A lo mejor aquí está formando un hidroxo complejo, ¿sí? O tal vez sí esté en su forma libre, pero ¿qué va a pasar con los valores de las constantes si nosotros amortiguamos? ¿Aumentarán o disminuirán? Tendrían que disminuir, ¿no? Bueno, vamos a corroborarlo, ¿no? Entonces, vamos a corroborarlo y vamos a calcular las constantes de equilibrio para la formación de estos complejos, pero ya considerando el pH. Pues vamos a hacerlo. De acuerdo con los datos de su manual, el hierro 3 forma un precipitado, pero también el hierro 2. Esos valores de pKs corresponden al menos logaritmo de la constante de solubilidad. ¿Sí? En esta práctica, como trabajamos a pH ácido, no se van a formar esas especies insolubles. Entonces, bueno, esto prácticamente pues no me va a servir. Pero sí sé, aquí lo puse así porque su manual lo maneja como pKcs, pero son realmente pKas, que el EDTA, dependiendo del pH, presenta diferentes especies. Entonces aquí, dependiendo del pH, 2, 2.6, 6.2 y 10.3, el EDTA puede estar con 4 protones
por debajo de 2, con 3 protones entre 2 y 2,6, con 2 protones entre 2,6 y 6,2, con un protón entre 6,2 y 10,3, y completamente desprotonado después de 10,3. Entonces, así va a estar el EDTA. Y que además el hierro 2 aquí tiene una beta de 10. Si tomo la beta, es 10 a la 4,5, considerando OH. Esto en una escala de pH corresponde a 14 menos 4,5, 10 a la 9,5, bueno, como K 10 a la menos 9,5, entonces aquí es menos, aquí sería 9,5. A pHs ácidos, la especie que predomina es el hierro 2. A pHs básicos, la especie que predomina es el hidroxo complejo, desde que metí 1 a 1. Y entonces tenemos esta escala. Luego nos dice que entre el hierro 2 y el EDTA hay una constante de formación de 10 a la 14,3. Esta es la constante para la formación entre hierro y EDTA. Y nos habla de un complejo que llamamos ternario. ¿Por qué es un complejo ternario? Porque tienen el catión metálico, tienen el ligando y tienen el protón. Tiene 3 componentes: metal, ligando y protón. ¿Y qué me indica este valor del complejo? Que por debajo de 2,8 predomina el complejo protonado, hierro, HY, con carga negativa, y que por arriba de 2,8 predomina el complejo desprotonado, porque esta es la partícula que se intercambia, el protón. Entonces, cuando esta especie pierde un protón, déjenme hacerlo acá en más grande, porque aquí yo lo sentí muy chiquito. Entonces lo voy a hacer acá. Es esto, pH 2,8. Por debajo de 2,8 predomina el complejo. Hagan de cuenta. Este es el complejo y predomina el complejo protonado. Por arriba de 2,8 pierde este protón y entonces tenemos hierro Y. Ajá. Este es 2, entonces aquí sería 2 menos. ¿Sale? Cuando pierde el protón, más vamos a poner este protoncito con otro color, no sé, rojo. Esta es la especie. Entonces, cuando pierde el protón, tienen hierro Y con carga 2 menos, ¿sí? Y la K es 10 a la menos 2,8. Listo. Entonces, aquí lo que voy a hacer es seleccionar a ese pH de 2,4 cuáles son las especies que predominan. Entonces, aquí predomina el complejo protonado a 2,4, ¿sí? Aquí predomina el catión metálico como hierro 2 más. Y para el caso del EDTA, la especie que predomina 2,4 es el EDTA con 3 protones. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si se les pide escribir primero el equilibrio generalizado para la formación del complejo entre hierro 2 y EDTA, ahí está.
Este es el equilibrio generalizado. ¿Sí? Entonces aquí, este es el equilibrio generalizado para la formación del complejo generalizado entre hierro 2 y EDTA para dar hierro EDTA. No se le pone carga, pero sí se especifica el número de oxidación del cation metálico. ¿Sale? Entonces, para esta especie de hierro 2, puse que 9,5, por debajo está predominando hierro 2 y por arriba el hidroxocomplejo de estequiometría 1:1. Entonces, vean cómo este es hierro 2 y aquí sigue siendo este hierro 2. Entonces, aquí predomina hierro 2. Voy a hacer la escala para hierro 2 y aquí el hidroxocomplejo de estequiometría 1:1. Luego para el EDTA, bueno, ya tenemos la escala que ya la había hecho acá, 2, 2, 6, 6, 2 y 10, 3. 2, 2, 6, 6, 2 y 10, 3. Y aquí ya había puesto yo H4Y, H3Y, H2Y, HY y Y4 menos. Y para el complejo, vimos que en el caso del complejo, el complejo puede estar protonado o desprotonado con este valor de constante de acidez de pK de 2.8. Entonces aquí le voy a poner 2.8, puede estar protonado o puede estar desprotonado. Ahí está. Y entonces ya lo único que voy a hacer es que a las condiciones de pH voy a seleccionar cómo están las especies predominando. A 2.4, esta es la especie que predomina. Esta es la especie que predomina a 2.4. Y esta es la especie que predomina a 2.4. Entonces, si me piden escribir el equilibrio representativo, voy a escribir hierro 2 más, ¿sí? El correspondiente a hierro 2 es hierro 2 más el correspondiente a EDTA, a SPH, H3Y menos, para dar el complejo, pero al pH de trabajo es hierro HY menos. Y entonces ya nada más voy a balancear 2 protones con uno de aquí, ya son 3, un hierro, un Y, ya está balanceado. Entonces, para esta tengo que calcular la constante de equilibrio. Para esta ecuación química, vamos a calcular primero la constante de equilibrio. Entonces, aquí voy a emplear otra vez la ley de Hess, que ya vimos la clase pasada, donde voy a involucrar la formación primero. ¿Qué pasó, Carla? Profesora, ¿puede volver a repetir cómo sacó el pH de 9.5 y el 2.8, por favor? Así. El 2.8 te lo da aquí directo tu valor de este es un pK, este de aquí, aunque te aparece el log de beta 1, la partícula que se está intercambiando aquí es el protón. Entonces, eso te lo especifica en donde te dan las tablas, te especifica cuál es la partícula. Y ahí te especifica que es el protón. Entonces, esta constante es de formación. Pero si yo lo escribo como disociación, esto se disocia al complejo, que es 2 menos, más un protón, porque ahí te va a indicar cuál es la partícula en las tablas. Entonces tiene asociado una K de 10 a la menos 2.8. Y de ahí obtienes el pKa, donde este es el ácido y este es la base. ¿Sí? Entonces, ese ya está. Ahora, el de OH. El de OH
más complicado, pero aquí tienes que involucrar el equilibrio del agua, donde hierro 2 con OH forma el hidroxocomplejo de estequiometría 1 a 1 y tiene una constante de 10 a la 4.5. Este dato te lo da aquí. Pero yo no quiero colocar estas especies en una escala de pOH, sino de pH. Entonces aquí tú involucras el equilibrio del agua, donde tienes protón y tienes OH, este y este lo cancelas. Este equilibrio tiene una constante de 10 a la menos 14, y entonces aquí vas a tener como resultado hierro 2 más el agua, me da como resultado el hidroxocomplejo de estequiometría 1 a 1 más el protón. Y esta constante es 10 a la menos 9,5. Y este es un Ka. ¿Por qué es un Ka? Porque esta especie corresponde al ácido, esta es la base y este es el protón. Y entonces aquí tú tendrías una Ka, una constante de acidez. Entonces en una escala de pH, tú colocas aquí 9.5 porque le aplicas menos log a esto, y el K es 9, el pK es 9,5, donde el ácido es hierro 2 y la base es el hidroxocomplejo. ¿Sí? Sí, profesora, muchas gracias. No de qué. Entonces, a las condiciones de amortiguamiento, entonces ya determinamos qué especie de hierro 2 predomina, que el hidroxocomplejo o el hierro 2 libre, el EDTA como forma con el protón distintas especies, entonces cuál predomina, y lo mismo para el complejo, si va a estar protonado o desprotonado. Entonces, ya vimos cómo se va a encontrar cada especie, entonces voy a aplicar la ley de Hess. Déjenme poner en otro color, cómo se van a ir sumando los equilibrios. Entonces, tengo que involucrar la formación del complejo hierro Y. Y esta constante tiene un valor de 10 a la, voy a me fijo en la tablita, a la 14.3. Aquí le pongo 10 a la 14.3. Es la formación de este. Pero el complejo no existe así, está protonado. Entonces, el protón más el complejo, es esto que tengo aquí, el complejo más el protón, nos da como resultado el complejo protonado. Y la constante de esto es 10 a la 2.8. Positivo porque se está formando el complejo protonado. Entonces vean como este lo cancelo con este, ya tengo esta especie, ya está aquí. Pero ahora el hierro 2 ya lo tengo también, está aquí. Pero ahora el EDTA no está como Y4 menos, está así, como H3Y. Entonces aquí voy a involucrar a H3Y. ¿Sí? Entonces ya voy a tener esta especie, ya está aquí, que se disocia a 3 protones más un Y4 menos. Y esta constante, ahorita les digo cuánto vale, y voy a cancelar Y4 con Y4. Los equilibrios que voy a sumar son los que están en verde, y entonces van a tener hierro 2 más H3Y. Ahí está. Para dar, me van a decir, maestra, ¿y el protón? Este protón se va a cancelar con 3 que tengo del lado derecho, y de este lado me van a quedar 2. Entonces aquí me va a quedar el complejo hierro HY más 2 protones. Y aquí la constante vale 10 a la, bueno, aquí todavía tengo que poner el valor. Lo dejé pendiente porque
como es la disociación desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, tengo que considerar la disociación de H3Y a H2Y, de H2Y a HY y de HY a Y4 menos. Entonces esta constante vale 10 a la menos 19.1, ¿sí? Estoy considerando la disociación desde H3Y hasta Y4 menos. Y entonces la constante de equilibrio termodinámica es 14.3 más 2.8 menos 19.1, 10 a la menos 2. Pero esta constante que acabo de obtener apenas es la termodinámica, es esta la constante de equilibrio. ¿Sí vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Cómo llegué a esta expresión o los valores, chicos? Profesora, entonces, para el último es la suma de las tres disociaciones. Sí, es que mira, tienes H3Y que se disocia a H2Y más un protón y esta constante es 10 a la de 3 a 2, 10 a la menos 2, 6. Y luego ya que tienes H2Y, este se disocia a HY más un protón, este y este lo cancelas y te da 10 a la de H2 a HY, 10 a la menos 6, 2. Y por último pasas de HY3 menos a Y4 menos más un protón, este y este lo cancelas. Y esta última constante, porque estas constantes que te aparecen aquí en la escala son constantes donde va perdiendo de un en un protón. Entonces de HY a Y4 menos es 10 a la menos 10.3. Aquí va perdiendo de un en un protón y la que yo les puse ya es una constante global, donde en un solo paso tienes los 3 protones, tienes Y4 menos más 3 protones. A esta se le conoce como global y es una global de disociación. Y las constantes, estas son K, esta es la K2, esta es la K3 y esta es la K4. Estas constantes son sucesivas y son sucesivas porque va de uno en uno. Sí, profesora, ya entendí. ¿Okay? Entonces, en la global, bueno, entonces aquí yo consideré la multiplicación de esto y me dio a la menos 19.1, ¿no? Es esto que tengo. Y entonces ya me constante termodinámica, me falta calcular la condicional. Entonces, para calcular la condicional, lo voy a hacer acá arriba. Para la condicional, voy a aplicar la ley de acción de masas. Eso es igual, a ver, déjenme. Por aquí, así me alcanza. Sí me alcanza. Pensé que tenía menos espacio, si alcanza. Entonces, la ley de acción de masas establece que esa constante de equilibrio termodinámica que acabo de calcular, 10 a la menos 2, va a ser igual a los productos hierro HY menos por la concentración de protón al cuadrado
entre los reactivos. Tenemos hierro 2 y tenemos H3Y. Y a partir de aquí vamos a calcular lo que se conoce como constante de equilibrio condicional. ¿Condicional a qué? Al pH. ¿Qué valor de pH? De 2.4. Y entonces para ello, el protón, que es la condición de amortiguamiento, está la condición de amortiguamiento. Este protón lo vamos a agrupar con la constante de equilibrio, ¿sí?, termodinámica, y entonces esta constante de equilibrio condicional va a ser igual a 10 a la menos 2 entre, porque aquí está multiplicando, la concentración de protón al cuadrado. Si el pH es 2.4, la concentración de protón es 10 a la menos 2.4. Entonces aquí le voy a poner, está multiplicando, lo voy a agrupar. Esto va a ser una constante porque estoy amortiguando el protón. Entonces esa constante la voy a agrupar con la otra constante, que es la constante de equilibrio termodinámica. Y aquí tengo 10 a la menos 2.4 elevado al cuadrado. Y entonces la constante de equilibrio condicional, ¿qué valor va a tomar? ¿10 a la 2.8, ¿sí? ¿Sale? Entonces, esta es la constante de equilibrio condicional. Entonces, fíjense, la constante entre hierro solito con el EDTA es de 14.3. Aquí, hierro 2 con EDTA, la constante es 14.3. Pero ya cuando imponemos la condición de amortiguamiento, ya la constante de equilibrio condicional, vean cómo nos da de 10 a la 2.8. Este proceso sí se lleva a cabo, pero esa constante ya no es tan grande. Y este es para hierro 2. Entonces, lo que acabo de hacer, lo van a hacer ustedes para hierro 3 y me van a decir cuánto vale el valor de la constante de equilibrio termodinámica y cuánto vale el valor de la constante de equilibrio condicional a pH de 2.4 para el equilibrio donde ahora tenemos involucrado hierro 3 con EDTA. Entonces, van a escribir en su cuaderno los equilibrios representativos. Primero me van a decir qué especie de hierro predomina, qué especie de EDTA predomina y qué especie del complejo predomina. Y aquí hay un pequeño problemita con el hierro 3. El complejo de hierro EDTA no solo forma un complejo protonado, sino también hay un complejo con OH. Entonces aquí, bueno, aquí yo ya les enseñé que en la escala de pH el complejo por debajo de 1.4 va a estar en su forma protonada, así, pero para ahora el hidroxilo complejo
si lo quieren poner en una escala de pH, bueno, aquí la partícula va a formar el complejo hierro aparte. Y entonces para obtener aquí el Ka, van a tener que involucrar el equilibrio de agua. Entonces, antes de que me digan cuál es el equilibrio representativo, díganme qué valor voy a poner aquí y qué especie va a ir del lado izquierdo y cuál del lado derecho. ¿Qué valor se coloca aquí? Ahí tienen los datos. El hidroxocomplejo de hierro 3 con OH tiene una beta de 11. Un log de beta, perdón, de 11 y una beta de 10 a la 11. ¿Cuánto vale el pK aquí? 3. 3. ¿Qué especie predomina por debajo de 3? Hierro 3. ¿Qué especie predomina por arriba de 3? Hierro OH 2 más. ¿Sale? Ya está. Ahora el EDTA, este es el mismo que ya teníamos, 2, 2.6, 6.2 y 10.3. Nuevamente, aquí el complejo, bueno, ya tenemos que por debajo de 1.4 predomina el complejo protonado, ¿sí? Por arriba de 1.4, bueno, así de momento predomina esta especie, pero me falta toda. Entonces vamos a colocar DPK para este. Escala 6.5. Aquí nada más yo le sumaría el equilibrio del agua, que se disocia a protón más OH. Y entonces ya tendría 10 a la menos 14. ¿Cuánto vale aquí este pH? 7.5, ¿no? Sí. Ok. Por debajo de 7.5 predomina el complejo sin OH. Por arriba de 7.5 predomina el complejo con OH, porque es la base, esta es la base. 3, este es 2 menos. Porque este es 3, ajá. Este es 4 y 1 negativo, 5, entonces me queda aquí 2 menos. Listo, entonces, estas vamos a 4, 7, 5. Por debajo de 1,4 predomina el complejo protonado. Por arriba de 1,4 predomina este complejo. Por debajo de 7,5 predomina este complejo. Pero por arriba de 7,5 predomina
el complejo terciario con OH. Ya está. Ahora ya nada más en 2.4 seleccionen las especies que van a predominar. Vamos a escribir la ecuación representativa. Aquí tienen la generalizada. La representativa es hierro 3. Bueno, aquí el generalizado a cualquier valor de pH. Más bien el que tenemos aquí representativo es APH 2.4. H3Y para dar hierro Y más 3 protones. 3 protones, un hierro, un Y, ya está. Entonces calculen la termodinámica y la condicional y me dicen los valores. Aquí están las constantes. Disculpe, profesora. ¿Le podría regresar? Dime. Ahí está. No. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Perdón. ¿Le podría regresar a la ecuación nada más para... perdón, ya, ya la vi. Sí, ya. Disculpe, ¿eh? No te preocupes. ¿Ya cuánto vale la constante de equilibrio termodinámica, chicos? Este está más fácil. Sería 10 a la 5.9. Ok. 19.1, ¿verdad? Es la de la disociación del EDTA H3Y. Y la otra es 25, ¿qué? 25.1. ¿No sería 10 a la 6? Bueno. Bueno, sí, 5.9, sí. Sí, bueno. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿O alguien no le dé ese valor? Bueno, yo aún tengo duda de cómo se hace, entonces... Ok, aplicas tu ley de Hess. Entonces, por un lado tienes la formación de este. Esto vale 10 a la 25.1. Acá está el dato, mira. Aquí. Hierro con EDTA 25.1. Ahí está. 10 a la 25. Ya tienes esta especie del lado derecho. Ya nada más hay que poner esta disociación. 3 protones más Y4 menos 10 a la menos 19.1. Sumando estos dos equilibrios, yo tengo que llegar forzosamente a este. Para llegar a este, tengo que sumar estos dos. Mira, me va a quedar hierro 3. Este y este se cancelan. Más H3Y. Hierro 3. Hierro 3. H3Y. H3Y. Para dar
el complejo hierro de Ta, ahí está, y 3 protones. Llego con esta suma de equilibrios, estoy sumando las ecuaciones, las constantes se multiplican. Entonces la constante es 10 a la 25.1 por 10 a la menos 19.1 y me da un valor de 10 a la 6. Fue lo que me dijo su compañera. Ok, y la condicional. Sería 10 a la 11.4. 10 a la 11.4. Entonces sería 10 a la 6 por 10 a la 2.4 elevado al cubo, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿sí 11.4? ¿Sí elevaron al cubo la concentración de protón? Sí, está el cubo. Y es que 6 más 2.4 por 3 no me da 11.4. Me da 10 a la 13.2. 3.2, ¿no? Ajá. A mí también me da 3.2. ¿Sí, chicos? Entonces aquí la constante de equilibrio termodinámica, bueno, es 10 a la 6 y la condicional es 10 a la 6 entre 10 a la menos 2.4 elevado al cubo. Y esto, según yo, da 10 a la 13.2. Así. ¿Sale, chicos? Bien. Entonces, ya teniendo la constante de equilibrio condicional, pues miren, es mucho mayor, y esta es la que realmente debo comparar, la condicional para la formación del complejo hierro de Ta con el hierro 3 es 10 a la 13.2 y con hierro 2 es 10 a la 2.8. La más espontánea, ya considerando las condiciones de amortiguamiento, es la de hierro 3. Entonces, por eso es que primero reacciona el hierro 3. Y el hierro 2 pues ya no va a reaccionar porque en primera esta concentración también es mucho más grande, es 10 veces más. Entonces solo hacemos la adición de hierro 2 solo para que esté presente y podamos calcular el potencial. ¿Sí? Ahora, esta relación entre el hierro y el EDTA es 1 a 1. Si ustedes suman los coeficientes, 1 más 1 me da 2, por lo que en la curva, que ya vimos que va a ir disminuyendo el potencial, se va a trazar una línea tangente, es decir, que toque un punto donde está la inflexión en la parte superior y también otra línea donde esté la inflexión en la parte inferior. Y se va a dividir esa región en dos zonas. Y donde la línea central, la línea del medio, toque a la curva de valoración, se van hacia el eje de las X y van a tener el volumen de punto de equivalencia. Si me voy hacia el eje de las Y,
voy a tener el potencial en el punto de equivalencia. Entonces, ¿sí queda claro por qué se divide en dos zonas, chicos? Es la suma de los coeficientes estequiométricos, uno del hierro 3 y otro del EDTA. Si tuviéramos dos de hierro y uno de EDTA, tendríamos que dividir esto en tres zonas, pero la suma es 1 más 1, 2. Entonces hay que dividir en dos zonas y entonces en la parte, en la línea intermedia, en la parte central, donde choque esa línea con la curva de valoración, aquí realmente tendríamos que dibujar. Ahí está. O podríamos dibujar la curva de valoración. Utilizar el lapicito. Y realmente a lo mejor esto iría aquí así, perdonen mi pulso, bueno, así. Y entonces, en esa parte donde esta línea aquí, esta línea negra, que es la paralela, choca con la curva, ahí es donde yo voy a irme hacia el eje de las Y y hacia el eje de las X para tener el volumen de punto de equivalencia y el potencial de punto de equivalencia. O sea, aquí está el punto de equivalencia como en 8.2, 4, 6, 8, como en 8.3. ¿Se fijan? Pues, un poquito más hacia 8.4. Vamos a dejar en 8.4, suponiendo que está un poco chueca la línea punteada, pero es como 8.4 casi. 2, 4, 6, pero no, creo que va de punto 25 en punto 25, ¿verdad? Sería como 8.5 prácticamente. Sí, 8.5. ¿Sí se fijan ahí? Es algo así como 8.5. Entonces vamos a dejar el volumen de punto de equivalencia en 8.5. Se divide en dos zonas, ¿vale? Bien. Y bueno, se construye la tabla de variación de concentraciones molares, considerando que al inicio hay hierro 3, que se agregue DTA, y entonces antes del punto de equivalencia, aquí lo que tendrían ustedes que ir haciendo para la construcción de esta tablita, es una vez que se agregó el EDTA, pues se tiene el volumen de hierro por la concentración del hierro, menos volumen de DTA, concentración de DTA, este se acaba. Y de este se va a formar lo del reactivo limitante. Y podemos tener el punto de equivalencia, donde esto se acaba, y se forma lo respectivo al reactivo limitante, ¿sí? Y entonces con esto yo podría, conociendo las especies representativas al pH de trabajo, yo podría simular esta curva de manera teórica. Sí, pero eso no se los vamos a pedir aquí en el laboratorio. Nosotros nos conformamos con que ustedes hagan la cuantificación y que entiendan en dónde determinar el volumen de punto de equivalencia y cómo determinar la ecuación química de la reacción de valoración bajo las condiciones de amortiguamiento, cuál es la constante termodinámica y cuál la condicional. Entonces aquí está la justificación de por qué se puede
hacer la curva siguiendo un potencial, porque acuérdense que esta concentración de hierro 3 va a ir disminuyendo conforme le adicionen NDTA, entonces al ir disminuyendo, este valor de potencial también se va modificando, va disminuyendo, y como hay presencia de hierro, aunque este está constante, porque este no va a reaccionar con el EDTA, porque el proceso más espontáneo es con hierro 3, ¿sí? El hecho de que tengan hierro 2 y hierro 3 en el sistema nos permite medir un valor de potencial. ¿Saben, chicos? Entonces, ya para terminar, nada más les voy a pedir que hagan la cuantificación considerando esta curva de valoración. Entonces vamos a considerar que el EDTA tiene una concentración 10 a la menos 2, como dice su manual de prácticas. Aquí tienen el volumen de punto de equivalencia, vamos a considerar que esté en 8,5 y que de la muestra que contenía la mezcla de hierro 3, hierro 2, se hizo una dilución de 5 en 25, que se midió una alícuota de 5 y que esta fue la que se valoró con el EDTA y que se gastaron 8,5 para el punto de equivalencia. ¿Cuál es el objetivo? Que determinen cuál es la concentración de hierro 3 en esta muestra, en esta solución. Le voy a llamar solución A. Entonces, concentración de hierro 3 en la solución A. Y con eso terminamos, chicos. No está tan complicado. La relación estequiométrica es 1 a 1. Pueden trabajar con sus tablas de balance estequiométrico. Mientras voy por mi cable, en lo que ustedes hacen el cálculo, busco mi cable y conecto mi computadora.